El 22 de febrero de 2012 estaba en Canal 7 trabajando, estaba en Misla de Edición, yo soy editor periodístico hace 25 años y tenía que armar un informe para un programa de política internacional y la productora no me había dejado un guión que yo necesitaba en la isla. Porque era muy temprano, eran las 8 y pico de la mañana. Eran las 8:30 de la mañana, 8:30, voy hasta la redacción, que son 50 metros, y bueno, es la redacción de la televisión pública, es una redacción muy grande, y yo entro y la gente corría, iba, venía, todos mis compañeros, y yo digo, ¿qué pasó? Entonces me dicen, chocaron 2 trenes en 11, y ahí me quedé helado. Porque vos sabías que Lucas podía estar... Porque me di cuenta que era la hora, o sea, lo primero que hice fue mirar mi reloj y eran las 9 menos cuarto de la mañana y me daba perfecto el horario para que Lucas viniese en esos trenes, porque Lucas entraba a las 9 de la mañana a trabajar cerca de la zona del Congreso y yo sabía que Lucas entraba a 11 en el tren que llegaba alrededor de entre 8:30 y 8:36. Y en ese momento lo empecé a llamar y su teléfono ya no me contestó. Y a los 3 minutos me subí a un taxi, me fui con la credencial de periodista que tenía, pasé todos los controles y llegué al andén número 2, al propio molinete, de frente al tren. Yo tenía el tren destrozado a 4 o 5 metros mío y al Motorman Córdoba todavía atrapado, gente que corría para todos lados, un caos total. Serían las 9 de la mañana y yo ya estaba ahí y me quedé ahí hasta las 5 de la tarde. Sin saber si Lucas estaba o vos ahí ya habías confirmado que Lucas estaba en el tren. No, yo recorría la estación entre la cantidad de gente que había tirada en el piso de la estación tratando de encontrarlo. Me quedé horas hasta que no sacaron más heridos del tren. Vi cosas horrendas, vi gente que sacaban del tren y perdían su vida en ese momento sobre el andén. Vi pasar, que fue una de las cosas más estremecedoras que he visto en mi vida y que no me voy a olvidar nunca, en un tipo 12 del mediodía, de repente veo pasar a un padre de la estación de 11, tiene una capillita y tiene muchas iglesias alrededor. Veo pasar a un padre y veo pasar a 2 policías de bomberos con 2 rollos gigantes de bolsas mortuorias y se me heló la sangre porque hasta ese momento yo estaba desconectado del mundo y no caía en la posibilidad de que ahí pudiese haber muerto gente. Sí, porque no veía para mucho más atrás, porque estaba de frente al tren, pero no veía lo que había pasado entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4. Y después de las 2, 3 de la tarde que Lucas no aparecía, empezamos a comunicarnos. Bueno, yo camino a 11, llamé a la mamá de Lucas muchísimas veces. Ella estaba tomando exámenes, profesora de geografía, o era profesora de geografía. Estaba tomando exámenes de febrero. Me contesta como a las 11, cuando ve que tenía como 20 llamados míos, le explico lo que pasó. Y bueno, a partir de ahí... Tremendo. Ese llamado también es tremendo. Sí, decirle eso a la mamá de mi hijo, y que me diga, bueno, salgo para allá, y que ella la llame a Lara, la vaya a despertar a nuestra hija en común y le cuente, y a su papá, y armar toda la red de amigos para que viniesen a ayudarnos a buscarlo por los hospitales. Para encontrarlo 60 horas después en ese mismo tren por la impericia manifiesta de los jefes del operativo de seguridad, que lo dejaron olvidado en una cabina durante 3 días. ¿Quién te dice que Lucas estaba dentro del tren? A la mañana del 24, después de que la mamá de Lucas hace las gestiones para que se libere el video de la estación de Padua,
mientras nosotros estábamos rastreando las cámaras de la Policía Metropolitana, porque había un bombero que nos había dicho que él creía haber rescatado a un chico con las características de Lucas por haberlo... A esa altura toda la televisión argentina reproducía la foto de Lucas. Sí, y había gente que decía que lo había visto en otro lugar. Todos recordamos ese momento, sí. Le muestran a una persona allegada a la familia y a Lara el video. Nos hacen ir a 11, a la cámara, a la parte donde están las cámaras, me pasan la cinta de grabación y lo veo subir en el lugar donde lo encontraron, en la cabina, que tendría que haber estado cerrada. Lucas llega corriendo a la estación, la cámara lo toma, pero perfectamente. Lucas entra por la derecha de cuadro y digamos, con el tren ya parado en la estación, intenta entrar en una puerta donde la gente está hasta el borde, digamos, no hay lugar para que entre nadie más. Mira el resto de las puertas y ve que esa maldita ventanilla que tendría que haber estado cerrada estaba abierta, y por esa cosa de no llegar tarde al trabajo que le había sido inculcada tan férreamente, Lucas se mete en ese lugar. Había tocado la noche anterior en los Corsos de Pado hasta muy tarde, y yo lo reconozco porque tenía puesto un buzo mío, con los auriculares puestos como todas las mañanas, por abajo del buzo, el buzo arriba, por su mochila, lo veo, lo reconocería en millones, obviamente, como cualquier papá a su hijo. Es tu hijo. Y lo veo subir ese lugar, entonces le digo y a la media hora todos los canales de televisión estallan con la noticia, y fue tremendo porque a nosotros nos lo confirman a las 10:30 de la noche, cuando todo el país ya sabía que lo habían encontrado. Todos los canales habían mostrado la imagen del cuerpo de policía retirando su cuerpo en una camilla. Mi mamá, que en ese momento tenía 78 años, cuidándola, mi ex cuñado, de que no mirase televisión para que no se enterase por ahí. Fue una cosa... Es como atajar demasiado, ¿no? No, es demasiado. Por todos lados, y vos decís, ¿cómo hago? Y cuando ya toma estado público, la gente quiere prender fuego a la estación y sale mi hermano, Leonardo, a pararse a los molinetes a decirle que nosotros no éramos eso. En el medio de la estación había 200 amigos de Lucas a los que la policía rodea, y otros amigos míos los llevan a otro lugar para tranquilizarlos, porque imagínate, chicos de 20 años a los que se les va un amigo, pierden la noción de todo, o sea, el mundo se les derrumba en la cara. Se enojan. Se enojan, se desesperan. Les duele. Les duele la vida. Obvio. La vida les acaba de mostrar lo que es. Obvio. De un minuto para el otro. Y bueno, controlamos la situación como pudimos, y después, bueno, despedirlo en una ceremonia íntima, llena de canciones, de alegría, de anécdotas. Nosotros no podíamos despedirlo con tristeza. Hubiese sido antinatural, de un servicio que, como dijo Rubén Sobrero, el sindicalista... Sí, lo peor de todo es que nosotros lo venimos diciendo hace 8 años y nadie nos quiso escuchar, yo agregaría. Porque nosotros hace 8 años que venimos denunciando que esto podía pasar, pero no solamente en declaraciones, sino también en denuncias realizadas a la CNRT, a la Secretaría de Transporte, y nunca fuimos escuchados por nadie. Era un cromañón ferroviario el Sarmiento, y todo el mundo lo sabía. Después en el juicio se demostró, porque estaban todas las denuncias de los trabajadores ingresadas en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Transporte, en la justicia misma, todas las denuncias de todas las cosas que iban pasando y que fueron metodológicamente ignoradas y cajoneadas a favor de los empresarios siriglianos, ¿no? Porque ahí había un arreglo de miles de millones de pesos en subsidios que circulaban desde el Estado argentino al grupo empresario, y que ese dinero se licuaba dentro de las empresas del mismo grupo económico, en vez de ser
reinvertido Invertido en en seguridad y en coches nuevos y en todo lo que el usuario merecía. Claro, por eso, tu ojo periodístico, digamos, te hizo ver enseguida que esto no había sido un accidente. No es lo mismo perder un familiar en un accidente que... De una tragedia previsible y una masacre como la de 11. Sí, que lo hayan matado, básicamente. Sí, sí, para todos nos fue muy claro, porque todos los familiares, digamos, de las víctimas y los heridos, todos habíamos sido o éramos usuarios del Sarmiento. Claro, obvio. O sea, una de las integrantes del grupo, Norma Barrientos, iba con su hija al médico ese día y en Caballito se desocupa un asiento y Karina le dice a la mamá, mamá, sentate, y Karina estaba muy enferma y iba a cumplir 15 años y ella quería llegar a su cumpleaños de 15 en el mejor estado posible. Y Norma le dice a Cari, no, sentate vos. Cari murió y Norma sobrevivió y es uno de los ejemplos más grandes de lucha que tenemos. Ella vio morir a su hija a 40 centímetros de ella, en el lugar en el que ella pudo estar. O sea, eso es el ejemplo más claro de que los familiares todos habíamos sido o éramos usuarios del Sarmiento. Entonces para nosotros era natural que una masacre así hubiese ocurrido porque, como se había denunciado tantas veces, había solo que ponerle fecha si es que las autoridades no se hubiesen escuchado, eso no hubiese pasado, definitivamente. Uno piensa el dolor de perder y además cuando esto se dan cuenta que no fue un accidente, ¿a quién le tengo que ir a pedir justicia? Y era meterse con el propio Estado. O sea, hablamos de Debido, hablamos de uno de los ministros más importantes de la época kirchnerista. Fue una reacción instintiva la de los familiares. O sea, nos unimos, a los pocos días ya tuvimos la primera reunión. No nos conocíamos, obviamente no nos conocíamos. Claro. Nos llamábamos por el nombre del familiar fallecido, ¿se entiende? O sea, yo era el papá de Lucas, no era Paolo. Como en el cole. Como en el cole de los chicos, viste que vos no sos papá de alguien. Bueno, es así, es exactamente así, hasta que nos aprendimos los nombres porque éramos mucha gente sin saber qué hacer. Claro. Frente a un gobierno que había ganado por mayoría directa las elecciones 4 meses antes, con un poder casi intocable, y nosotros tratando de entender primero qué era lo que nos había pasado. No solo nos arrasó a nosotros, arrasó a un tipo de política, a un tipo de política partidaria, a un tipo de política de servicios, a un tipo de política de cuidado del ciudadano, y a un tipo de política de enfrentar las masacres. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, yo no sé cómo votaste vos, ni me interesa. Y yo no sé de dónde venís vos, ni me interesa. ¿Vos qué podés aportar? Y yo, mira, hace 25 años que trabajo en los medios, conozco a medio mundo. Buenísimo. Claro. ¿Vos qué hacés? Yo soy contador, puedo juntar, que pongamos 100 pesos cada uno y administrar los gastos que tengamos. Buenísimo. ¿Vos qué hacés? Y yo tengo un taller de impresión, puedo hacer banderas. Adelante con eso. ¿Vos qué sabés hacer? Y yo tengo un primo que tiene una fotocopiadora, puedo imprimir volantes. Ahí. O sea, fue como una cosa muy sui generis en el medio en el que... Entre lágrimas. Que se te ocurre todo esto. Entre la vida destruida. Claro. Entre entender, o sea, en ese momento, Lucas fue papá muy jovencito. Tenía una nieta en ese momento que hoy tiene 11 años, tenía 4. Y eran uno solo. Claro. Eran uno solo, ¿viste? O sea, era una cosa... Eran papá e hija, pero eran como hermanos, y eran como primos, y eran compinches. Y de eso también te tenías que ocupar. Y andá a decirle a esa nena. Claro. Y trabajar con eso también, y trabajar con las repercusiones en mi cuerpo, en mi cabeza,
en mi pareja, en lo que está, o sea, yo era otra persona de un día para el otro. Exacto. O sea, era otra persona. Claro, por eso es lo que nos preguntamos todos cuando vemos gente que ha sufrido o que sufre como sufren ustedes. ¿Cómo haces para levantarte al día siguiente, sostener todo esto que vos me describís y además ir a trabajar? Porque, digamos, tenés que seguir comiendo, digamos, Sí, es sí, todo. Sí, yo en lo personal... ¿Es inercia o es decir, Yo en lo cómo es? personal, varias cosas. En lo personal pude hablar con las autoridades del canal en ese momento y con mis jefes directos y decirles, algún día vuelvo, Perfecto. no sé cuándo. Bien. Y estuve 6 meses sin trabajar, yo, porque Sí. tuve esa posibilidad. Claro. El resto no. Rearmar una vida, yo hacía muchos años que hacía terapia, 8 años para ese momento, así que mi terapeuta junto a Carolina, mi esposa, armaron, digamos, un nuevo viraje de contención psicológica y emocional para lo que estaba pasando. Toda una red de amigos enorme, mi familia obviamente. Ujú. Pero en eso yo mismo, digamos, o sea, en el medio de ser una persona absolutamente ignota, Aparte. a ser una persona que no podía ir a comprar medio kilo de milanesas sin que alguien me dijese, por favor, no aflojes porque en lo que hagan ustedes está todo el futuro nuestro. Entonces era realmente muy... Pero esos son como abracitos al alma, ¿no? Enormes, de no querer bajar y decir, enormes. por ese que no conozco, sigo. Enormes. Claro. Y sigue pasando. La gran diferencia es que cuando vos tenés muchísima exposición pública, como me pasó a mí, como le pasó a la mamá de Lucas y algunos otros familiares que fuimos los encargados de hacer la comunicación pública de todas nuestras actividades, de repente, digamos, como todo pasa en la vida, las cosas se van aflojando. Obvio. La gente, yo siempre digo que la gente tiene una cuota para la miseria ajena. Ujú. A todos nos pasa, digamos, Sí. ¿no? Nosotros no podemos absorber todo lo que le pasa al otro. Sí, no podríamos. Porque si no te enfermas vos mismo. Lógico. O sea, hay un tope. Tal cual. Hay un tope de tragedia diaria que nuestra psiquis está preparada para absorber. Tal cual. Como todo, las cosas se van aflojando con los años y pasa una cosa que para mí es maravillosa, que es, si vos me ves acá, digamos, voy caminando por Buenos Aires, digamos, con David Bowie en la remera, soy una persona. Si voy con la remera que tiene este logo que dice justicia acá, que tengo un montón de remeras de todo tipo con ese logo, yo soy otra cosa. Claro. O sea, entonces, ¿entendés la importancia? Total. O sea, yo soy esto, Tal cual. ¿me entendés? Y eso es buenísimo, porque es, digamos, la despersonalización de la lucha, que es lo que nosotros siempre quisimos hacer. O sea, yo soy en tanto, públicamente, soy en tanto, tengo esto que me identifica. Y eso, perdón, toqué el micrófono. No, Y eso es muy importante, porque significa que esto va más allá de esto. Y eso es sensacional. ¿Cuál es el mecanismo que te permite separar eso? Porque uno que no le pasó dice, yo creo que me monto en una ira impresionante, salgo a buscar al responsable, ¿viste? Típica que cuando te dicen, si a vos te pasara tal cosa, que yo salgo y lo mato, por ejemplo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no te pasa? O sea, No, nosotros lo hicimos eso. Nosotros dijimos, pará, digamos, a ver. Este tren se estrelló, murieron 52 inocentes y hay 800 heridos. ¿Por qué pasó? Entonces ahí empezamos todo el trabajo. Por un lado jurídico, de la instrucción del juez Claudio Bonadío, sí. que incluyó las pericias técnicas, las pericias contables. Aparecen por otro lado empleados de los Sirigliano que habían rescatado de un container que estaban prendiendo fuego un montón de documentación que mostraba
los desvíos de fondos del dinero del Estado argentino hacia sus propias empresas, digamos. Por eso la justicia también los persigue a ellos, una cosa insólita. Ellos traen a la instrucción documentación y los siriglianos los denuncian penalmente por sustracción de documentación. Y les abren una causa. Buenísimo. Por un lado iba todo ese camino judicial, que sí, obviamente empieza a tomar velocidad con la instrucción. Lógico. Y empieza a decir, no señores, acá había un secretario de Transporte que se llamó Ricardo Jaime, que le dejó el lugar a Juan Pablo Schiavi. Por arriba de los dos había un ministro de Planificación que se llama Julio De Vido. Por abajo de ellos están la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ellos derivaban la plata al grupo Sirigliano, encabezado por Claudio Sirigliano, por Mario Sirigliano. De ahí se desprende TVA, se desprenden Cometrans, se desprenden las empresas de todo el grupo Sirigliano, y ahí se abre, digamos, y se arma toda la investigación, por un lado, del estado del tren, que se demuestra claramente que estaba a desguace, directamente a desguace, no tendría que haber estado sobre las vías. Se demuestra técnicamente y se demuestra contablemente los desvíos de fondo. Por el otro lado, lo nuestro era seguir diciéndole a la sociedad que nos decía en este país nunca pasa nada, decirle, sí va a pasar. Claro, En este país nunca pasa nada. Sí va a pasar. ¿Sabés lo único que necesitamos? Que no nos dejes solos. Acompáñanos, pero con una condición. Ni banderas políticas ni sindicales. Perfecto. Porque nosotros no somos eso. Y dentro de mi terapia, trabajar el odio, que es lo más... Ese es el punto. Trabajar el odio, pero trabajar el odio desde un lugar de salud. ¿Por qué? Porque el odio es una bomba de tiempo adentro. El odio, digamos, por una masacre como la de Once o por la pérdida de un familiar directo. Te doy un caso. Cromañón fue en 2004. De 2004 a diciembre de 2019, a diciembre de 2018, murió cada 4 meses un papá, una mamá, un sobreviviente, un hermano de cáncer. Y estos son datos absolutamente fríos y concretos. Eso significa que cuando vos no... Digamos, eso también es impunidad, porque la corrupción mata, pero la impunidad mata, el tiempo mata, la injusticia mata. Y también mata no saber qué hacer con el odio que vos tenés adentro. Vos sos una bomba de tiempo... Total, en sí misma. En sí mismo. A mí me ha pasado un montón de cosas, digamos, y me han despertado un montón de enfermedades que pudieron ser algunas menos graves, algunas muy graves, que pudieron ser controladas por toda una estructura médica y psicológica que pude armar alrededor mío, y por sobre todo por entender que, digamos, no quiero sonar excesivamente romántico, sino más bien pragmático. O sea, Lucas se fue, pero también tengo un montón de amor alrededor. ¿Qué hago con eso? Claro. ¿Qué hago con eso? Merecen. La tengo a Lara, la tengo a Pachu, la tengo a Caro, mi hija, mi nieta, mi mujer, mis trípodes para todo esto. ¿Qué hago con todo ese amor? ¿Y qué hago con el amor que siento por Lucas? Que hoy siento por Lucas, digamos. Yo siento un amor eterno por mi hijo, digamos. Eso no ha pasado. Es tu hijo. Lo sigue siendo, lo seguirá siendo. Yo siempre digo, Luquitas es perfectamente hermoso, talentoso y joven por siempre. O sea, yo lo vivo así. Yo digo, un papá de Keyvis, un boliche en Olivos que se prendió fuego por el 92, 93. Hoy son personas muy grandes, ellos nunca pudieron encontrar un culpable. Seguramente si se hubiesen encontrado esos culpables, mañana no hubiese pasado. Por ejemplo, es una de las cosas que le pasa a este país, ¿no? Que no aprende de las masacres. Y él me dijo un día una frase cuando me conoció, el día que me conoció, que no le pertenece, pero que como las grandes frases no importa a quién le pertenecen. Y él me dijo que la alegría de haberlo, que la tristeza de haberlo perdido no te haga olvidar la alegría de haberlo tenido, porque lo tuviste. Tal cual. Lo tuviste 20 años, todo para vos. Tal cual. No tenerlo no te puede hacer perder eso, que eso no tenga valor, que eso no puedas convertirlo en otra cosa, ¿no?
Resiliencia se llama. Totalmente. Resiliencia. Y por eso, a pesar de que muchos nos enfermamos, no somos pocos los que nos enfermamos mucho y muchos. ¿Te puedo preguntar de qué? A mí, por ejemplo, lo más grave que me pasó fue que se me despertó una enfermedad que venía de fábrica, que venía en el envase. Sí. Que se llama, ya es una enfermedad que impide que mi cuerpo elimine el hierro. Y eso se disparó por el estrés de 2012, porque yo tenía análisis previos que no marcaban nada, y a 2014 tenía 6 veces en mi cuerpo más hierro del que tenía. Y eso me pudo haber causado una cirrosis, porque no tiene síntomas, y me pudo haber mandado a un trasplante o matado directamente. Me ha salido un vitiligo nervioso, varias... Por algún lado se... Es que sale, claro. son pequeñas bombitas que van estallando, algunas más graves, algunas menos graves, pero que si no atendés a tiempo o no lográs sacar para afuera lo que te está pasando de alguna manera, te revienta adentro. El caso de José Luis Cabezas en Pinamar es un tema que nos va a doler eternamente. Y el año pasado, hablando con Gladys, con su hermana, conversábamos esto de cuando uno atraviesa por una situación que es así tan terrible y tan injusta y que tiene que ver con lo penal, uno no cuenta con el dinero suficiente muchas veces para pagar el abogado penalista, digamos. Cuando pasa una cosa así, no hay nadie que venga y te diga, bueno, toma, mira, este es el paquete de plata que vas a necesitar para poder defenderte o para poder defender. No, viene ¿Cómo que hicieron? Este es el paquete de plata que necesitas para que yo te defienda. Tal cual, exacto. ¿Y qué hicieron? Porque esto también, más allá de todo lo que relatamos hasta ahora, esto también es una preocupación. Yo tengo un hermano que se llama Leonardo, con el que nos llevamos 14 meses y fuimos con pinches desde que tengo uso de razón y lo seguimos siendo. Yo tengo 52, él tiene 51 y seguimos siendo igual que cuando teníamos 7 y 8, pero con canas y con experiencia y con una vida vivida, pero igual de con pinches. Y Leo era abogado civil, un gran abogado civil, el día que yo voy a reconocer a Lucas a la morgue, yo lo reconozco, yo le pido a las personas que me muestren, de chiquito, era muy travieso y yo muy inexperto, y le había producido una quemadura en la mano, que nunca se le había ido. Entonces yo le dije a la persona, digo, yo no quiero verlo, si yo estuve cantando con él anteayer. No quiero verlo, no necesito verlo. Mi Lucas es ese, no es este. Mostrame la mano derecha nada más. Entonces ella corrió la sábana y me mostró la mano derecha y le dije, listo, es él. Y Leo ese día le juró a Lucas que iba a mandar en cana a todos los responsables de eso. Y cumplió. Aprendió de derecho penal batallando contra los estudios más importantes de la Argentina, pero cuando yo te digo más importantes de la Argentina no te estoy mintiendo. Te estoy hablando de defensores de genocidas, de defensores de empresarios de altísimo nivel, de grupos económicos de los más importantes del país. Sí, pues luchó contra la corrupción política de nuestro país. Un abogado, como vos decís, buenísimo, pero digamos, sin esta experiencia. Leo no tenía experiencia en derecho penal y se sumergió en eso porque a Leo le fue la vida, digamos. Claro. Lucas conmigo compartía muchísimo de su música. Lucas era un gran músico y un gran poeta, muy joven, un atrevido, un caradura, y un pibe con un talento que me sorprendía todos los días, y a su tío, que también es músico, nosotros somos todos familias de músicos, iba y le decía, tío, mira este tema, y se lo mostraba y Leo se babeaba, y era su sobrino músico y con quien también era muy compinche,
Entonces a Leo le arrancaron un pedazo de su corazón también ese día. Entonces ahí no te importa nada. Claro. No hay límites. Ahí no hay límites. Ahí no hay límites y Leo se puso sobre la espalda con muy poquitos abogados que lo ayudaban, pero Leo era cabeza de querella. Una de las querellas, porque el resto de las querellas se fueron dando vuelta en el medio del juicio y Claro. culpando solo al motorman y olvidándose de los funcionarios por esas casualidades de la vida, y nosotros sosteniéndolo a él con un peso enorme y con una responsabilidad tremenda, y Leo logra las condenas de 2015 y Leo logra a fin de 2018 la condena de Julio Devido, ¿no? O sea, un hecho histórico, la primera vez que funcionarios de ese rango son culpados. Condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Y están presos después de años de esperar que la Cámara de Casación confirme esas condenas, que fue tremendo también para nosotros. Vos no te olvides que, digamos, o sea, yo me siento un tipo bendecido por la vida, más allá de cuestiones de creencias religiosas. Yo tengo una mujer que me cuida, una hija que me cuida, tengo muchos amigos, tengo una nieta, tengo 2 ahora, porque Lara fue mamá hace poquito, tengo un trabajo, tengo una formación que he podido tener, que mis viejos me han podido dar, pero hay un montón de heridos y de familiares de fallecidos que han perdido su sostén de familia, hay personas que no han podido volver a trabajar de lo que trabajaban, con sus manos, con sus piernas, Sí, claro. Oficios tan nobles, ¿no? Lógico. Como la construcción, como tantos otros que necesitan de un cuerpo entero, de un cuerpo fuerte, de una psiqui fuerte, han perdido todo eso y han quedado en la nada. ¿Y eso cómo se resuelve? No se resuelve con Devido preso. No, con dignidad. Vos sabés que con dignidad. Nosotros hemos recibido del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner algunas cositas muy puntuales, muy sesgadas, muy chiquitas, y en algunos casos hasta han recibido cartas documento cuando ha habido algún subsidio para que rindiesen el subsidio que se les había dado y que era gente que lo había usado para enterrar a su hija, por ejemplo. Algunos pequeños trabajos en ANSES, pero cosas muy chiquitas. Si hablas de 52 fallecidos, ponele que son 4 personas por familia, estamos hablando de más de 100 personas, más los 800 heridos, más los grupos familiares de heridos que no han podido volver a trabajar. Como te decía, son miles de personas dañadas. Nadie se sentó en ningún escritorio a negociar del grupo nuestro. Ha habido sí familiares que llegaron a acuerdos extrajudiciales y que son absolutamente dignos también. Ninguno que haya formado parte de nuestro grupo, porque imagínate que había muchos fallecidos que eran hermanos de países limítrofes, entonces sus familias vinieron, arreglaron con su aseguradora extrajudicialmente. Hablamos de plata. Hablamos de plata. Cerraron un número. Cerraron un número, llevaron el cuerpo de su familiar al país de origen y dieron por terminada la historia. Eso también es entendible. Si y cada uno hace lo que puede, digamos. Acá no hay reglas. Nadie puede juzgar a nadie. Pero claro. no, para nada. Acá no hay reglas. Acá cada uno hace lo que puede y ha hecho lo que ha podido. La verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna ayuda integral, ni ningún seguimiento psicológico, ni ninguna respuesta civil. Estamos como fue ese día. ¿Alguna vez recibiste un llamado de alguien para decir paren con esto? No paren con esto, Yo recibí en 2012 un llamado de Oscar Parrilli una mañana y me dice: la presidenta quiere verte, a vos y a tu ex esposa. Yo le dije: no vamos a ir a ningún lado, porque su ministra Nilda Garré responsabilizó a mi hijo de su propia muerte, no tengo nada que hablar con nadie. Lógico. ¿Y no fuiste? Yo no fui. La mamá de Lucas no fue y otros familiares sí fueron y salieron peor de lo que entraron, más abandonados, más tristes, más desolados.
pero más dignos y más enteros. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento el Estado argentino, porque esto no tiene que ver con signos políticos. Nosotros, de hecho, no hacemos actividad política, nosotros decimos lo que se nos antoja decir, porque no estamos casados con nadie. Y el Estado nos debe una respuesta. Nos debe una respuesta. Yo perdí a un hijo de 20 años con una hija de 4 en ese momento, y esa hija necesita una respuesta del Estado porque perdió a quien era su sostén, que era su papá. Totalmente. Y hay otros hijos que han perdido a su papá, y hay mujeres que han perdido a sus maridos, y hay maridos que han perdido a sus mujeres, y hay hermanos que han perdido a sus hermanas, y hay hermanas que han perdido a sus hermanos, y todos nos merecemos una respuesta, no solo judicial, sino civil, porque es un derecho, además, lógico, absolutamente constitucional. ¿Y eso cómo va? Esa instancia. Eso, bueno. Porque tu nieta necesita plata para seguir comiendo todos los días, como le generaba a tu hijo. O sea, vamos a la práctica, digamos, es así. Es así. Entonces, es así. ¿Y quién? Es así, digamos? y es el Estado argentino. El Estado argentino que debe asumir las deudas que tiene con sus ciudadanos como tal. Muchas veces quienes nos mandan creen eso, cuando en realidad es al revés. O sea, vos estás dándole un voto de confianza a X persona para que haga lo mejor para vos y tu comunidad. Lógico. No es al revés. Lógico. Vos no le estás diciendo al que votás, hacé lo que quieras, que yo te banco. No es así, es completamente al revés. Lógico. La realidad es que esperamos que, porque tengo que hablar de este gobierno, porque es el que está mandando en este momento, nos dé una respuesta. No el gobierno, el Estado, porque sería injusto decir el gobierno. Te diría el Estado argentino, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sería injusto cargar sobre uno de ellos. ¿Y hasta cuándo van a tener que esperar esto? Porque estamos a nada de 7 años. Ojalá que sea muy pronto. Pero vos o sea, tu hermano, ¿qué te dice? ¿Lo visualiza como que esto...? Los tiempos de la justicia de este país son absolutamente inasibles. Puede haber resoluciones, cuando los poderes quieren dar respuestas pueden. Claro. Lo sabemos, en un montón de situaciones. Son cuestiones de decisión política muchas veces y resolución judicial otras. Esperemos que sea pronto. Porque sinceramente, si algo no se podrá decir de este grupo es que ha perdido la dignidad. Nunca. ¿Qué va a pasar con este grupo? Digamos, la parte, ya están presos los que tienen que estar presos, falta lo de casación y demás, pero digamos, estamos ahí. ¿Qué va a pasar con este grupo después? Después de que se termine la instancia penal, se termina la instancia civil y después... Es que ya somos familia. O sea... ¿Pero colaboran con otra gente, con otras personas que la pasan mal? El caso de Lara San Juan nos puso otra vez en un lugar del que, como en la película esa de hace muchos años que se llama Cadena de Favores, vos recibís algo para después derivarlo. Cuando pasó lo de Lara San Juan no podíamos hacer nada nosotros. Sí, claro. Más que ir y dar un abrazo y decir, acá estamos, te cuento lo que me pasó a mí, vos podés hacerlo de otra manera, pero te cuento lo que te va a pasar. A mí me pasó una cosa muy, muy hermosa, que no tiene que ver con una tragedia social, sino con una tragedia personal. Por medio del programa de Andy Kuznetsov, yo conocí a Marcos Milinkovic, el voleibolista, una estrella mundial del vóley, está dentro de los mejores jugadores del vóley de la historia del mundo. Marcos perdió a su hijo, que casualmente se llamaba Luka, en Croacia hace unos años, de una manera también intempestiva. Él tuvo un problema mientras estaba remando y lo perdió, y se quedó sin él. Y yo lo escuché a Marcos con Andy, llamé a la producción de Andy, a quien conozco por todo esto, y le dije, pasame el teléfono de Marcos, o te mando este mensaje y decirle a Marcos si quiere hablar conmigo. Entonces, a los 10 minutos me llamó Marcos y me dijo, claro que quiero hablar con vos, chabón. Claro,
claro que quiero. Obvio. Nos encontramos en un lugar, nos dimos un abrazo muy grande, yo me estiré un poco porque Marcos me lleva Sí, como, gigante, como claro. 40 centímetros. Sí. Hoy Marcos está en Emiratos Árabes, pero seguimos hablando, porque yo le dije, Marcos estaba muy desorientado, no sabía qué hacer con su vida. Y lógico. Y yo sentí que podía decirle, te va a pasar esto y esto. Después vos sabrás cómo manejarlo, pero es lo que te va a ir pasando. Te cuento qué es lo que te pasa ahora. ¿Viste? Te pones tipo medium, porque digamos, o sea, ahora te está pasando tal cosa. Es que yo ya recorrí todo esto, entonces ayudarlo. Pero claro. de papá a papá, una charla así. También nos pasó con el Ara San Juan, con los familiares del Ara San Juan, y con otro montón de, qué sé yo, mamás víctimas de gatillo fácil, que, como te decía, me han visto con la remera y me han abrazado y llorando y diciéndome si él no estaba haciendo lo que debía, tenía que estar preso, no muerto. Y se te caen las lágrimas porque decís, y tiene razón. Lógico. Y tiene razón. Y me muestran la foto y me dice, tenía 17 años, estaba haciendo lo que no era lo que no correspondía. Me lo hubiesen detenido, no me lo hubiesen matado y dejado tirado en un pajonal en el fondo de Merlo, en el fondo de Moreno, en el fondo de Lomas de Zamora. Y lo único que podés decirle es, no te rindas y seguí buscando justicia por esto, porque no hay otra salida. Viste, las víctimas en este país hemos tomado lugares tremendos. AMIA, Embajada, Cromañón, Keyvis, Beara, Gatillo Fácil, Violencia Institucional, Femicidios, y siguen las firmas. Sí, Madres del Dolor y... Bueno, olvídate, las Madres del Dolor. Otras divinas, y vos las ves, viste, la ves a Vivian y Vivian sigue y se pone en una esquina y dice, por un tipo como vos yo perdí a mi hijo. Claro. ¿Vos tenés hijos? Sí. Bueno, fíjate, porque un día puede cruzar tu hijo y puede venir uno como vos acabás de cruzar el semáforo en rojo y matártelo. Vivian hace esas cosas. Claro, es buenísimo, claro. ¿Entendés? O encontrarte personas con un corazón, viste, más grande que todo Pinamar, como Juan Carr, como Juan José Campanella, como Ernesto Tenenbaum, Fernando Bravo, Rubén Estela, Celeste Carballo, Leo García, tipos que se han acercado para darnos una vez y decir, mira, yo lo único que, como me decía Leo, yo canto canciones, pero no tienen que ver no soy Víctor Heredia. Claro, tal cual. Y Leo lloraba porque me decía, pero yo viajé en el Sarmiento desde que tengo 13 años. Le digo, entonces no me tenés nada que explicar. Claro. Vení y cantá la canción que quieras cantar, no importa. Y Celeste vive en Moreno, y lo mismo. Y Juan José lo vio, y Ernesto lo vio, y son todos tipos que, más allá de su profesión, son personas que se han acercado a nosotros a brindarnos desde su lugar lo que podían, y han hecho posible que al día de hoy la Argentina haya entendido que lo que nos pasó a nosotros le puede haber pasado a cualquiera en cualquier lugar del país. Mario Masachesi dijo, Lucas parió un padre. Sí, me acuerdo de ese día. Es tremendo. Esa frase es tremenda. Sí, a Mario también lo quiero mucho porque además es vecino mío. Porque es tu esencia es esta, digamos, más allá de lo que te pasó, pero digamos, tu vida cambió para esto. Entonces, de verdad que Lucas parió un padre. Me acuerdo el momento, íbamos a hacer un acto en Once y Mario me venía persiguiendo y me agarra en la estación de Once y me agarra así, Mario es bastante más grandote que yo también, y me agarra así, viste, para que no me vaya, y me dice, ¿Lucas parió un padre? Y le dije, sí. Claro. Si yo no era esto. Sí, claro, tal cual, tal cual. Yo no era esto, pero yo no era esto no solamente socialmente. Yo no era esto de acá, yo no era esto de acá. Yo era mucho más débil emocionalmente. Yo era
no tenía el manejo. Bueno, me han pasado un montón de cosas que serían larguísimas de explicar. La posibilidad de hablar públicamente ante decenas de miles de personas sin que me tiemble la voz, sabiendo que tengo atrás un colectivo que me sostiene así, viste, para que no me caiga, que son todos los familiares de Once y toda la sociedad que nos ha acompañado. Y claro que sí, claro, parió otra clase de padre, el que yo creo que, digamos, el que tuvo mientras estuvo físicamente, había cosas que él adoraba y hay cosas como cualquier hijo de su padre con el que se peleaba tremendamente. Y después, sí, me hizo esto que soy hoy. Está bueno esto de pensar no tenemos límites, ¿no? Uno piensa, esto no lo voy a poder hacer, pero sí se puede. Aprender de los hijos creo que es lo más maravilloso. Mira, la verdad que yo no sé si mi viejo aprendió algo de mí. Yo perdí a mi viejo en el 95, era bastante joven, yo tenía 28 años y me hubiese gustado tenerlo mucho tiempo más. Y yo aprendí mucho de Lucas en su momento. Aprendí mucho de Lucas después, porque después me empezaron a aparecer las historias que yo no conocía. Sí, claro. La que me contaban los amigos, claro. la del chimo de la calle, la del chimo artista, viste, 18 años, viste, estaba en mi casa en San Antonio de Padua, cuando vivía en San Antonio de Padua, digamos, y ahí cocinando, y dice, che, pa, hice un tema. Lucas componía a cualquier hora todo el tiempo, entonces ¿te lo toco? Obvio. Agarra una de las tantas guitarras que había en casa y empieza a tocar una canción, y en un momento él dice, pero con una soltura y una caradurez, entonces una de las estrofas dice, no nos pueden comprar, no deben corrompernos, informaciones falsas que empañan la visión, madera noble, roble es mi corazón. Entonces yo justo estaba ahí picando cebolla, lo cual me vino bárbaro. Muy bueno. Me vino genial. Entonces termina la canción que se llama Moscas en Rosas y es una canción maravillosa. No nos pueden comprar. No deben corrompernos informaciones. Si tuvieses el poder de volver a algún lugar de tu historia, ¿cuál volverías? Y me parece que esa cocina sería como el ideal, ¿no? Sí, o la noche del 20 de febrero. La noche del 20 de febrero llueve en Padua, del 20 de febrero de 2012. Y Lucas tenía que tocar esa noche. Y como llueve se suspende y nos vamos a cenar. Y volvemos, cenamos con él, Paz y yo, solos los tres, en un lugar en Padua. Y volvemos, y Pachu, que es también muy especial, iba en mis hombros. Y entonces iba cantando esa canción que era tan conocida en ese momento y decía, moza, moza, servime una gaseosa. Cantaba ella con 4 años y los tres nos moríamos de risa. Y la felicidad es eso, no es tan complicado, ¿no? No es una 4x4, no es una casa a orillas del mar, no es un auto 0 kilómetros. La felicidad es así de sencilla. Tan sencilla que te la arrancan de un momento para el otro, por eso es tan importante disfrutarlo. ¿Viste? Estás con tus pibes y con tu marido comiendo una milanesa y decís, loco, soy feliz comiendo esta milanesa. Bueno. No necesito más que esta gente, bueno. No necesito mucho más. ¿Me mostrás tu brazo? ¿Qué dice? Un largo y sinuoso camino, la canción de Let It Be de los Beatles. Fue el primer disco que me regaló mi mujer, que se convirtió en nuestra canción y que fue tatuado por mi hija y que significa esto, ¿no?
la vida es eso, digamos, es un largo y sinuoso camino para alguien como yo que soy músico y que perdió un hijo músico físicamente, pero que ahí está, míralo, esa estrellita ligada a la blanca, y es eso, un largo y sinuoso camino. Después uno elige cómo hacerlo, después uno elige, pero un día dije, Debido está preso, Debido está condenado, cerramos un ciclo, hay que dejarlo grabado. Hay que dejarlo grabado. Sí, sí, como dice la canción, dice, never disappear, nunca va a desaparecer, ¿no? El largo y sinuoso camino nunca va a desaparecer. No va a desaparecer.